Vamos a tener un momento de oración, hermano Miguel Rosales, por favor, guíanos en oración, hermano. Bendito Dios, gracias te damos por un día más que nos has dado de vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por despertar y tener tus misericordias. Y gracias, Padre. Y bendito Dios, te damos gracias por esta clase, por el hermano Alex, Señor, y por la bendición que es poder reunirnos, Señor, a poder aprender de tu palabra. Sí, y también, Señor, a ver a los hermanos en diferentes partes, Señor, de aquí, de esta parte del mundo, Señor. Y, Señor, siempre oramos por todos. Y amén, Señor. Padre, sobre cada uno, Señor, y sobre esta clase, Señor, y que tú uses al hermano Alex, Señor, mientras medita tu palabra, Señor, que sea de bendición y de aliento a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos entrando en el capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a recordar que estamos tratando con una serie. Hay otras series que cubren o se entrelazan con esta, de la cual no he querido mencionar por causa de que no quiero que ustedes se vayan a confundir. Si yo estuviera seguro que la mayoría tienen un fundamento amplio del libro de Apocalipsis, pues yo trataría de recordarles que en tales capítulos se habla de estos mismos tiempos, pero desde un diferente ángulo. Pero mientras tanto vamos a seguir con este. Estamos aquí. En el capítulo 14 dijimos que cuando comienza, dice después, o sea, después de todo lo que había pasado con el dragón, con la primera bestia, con la segunda bestia, por fin comenzamos a ver algo positivo, algo alentador, como una confirmación de que muchas veces, aunque nos parece que Dios no está al tanto de nuestra situación, nos recuerda que Dios sí está al tanto de nuestra condición o situación. Simplemente es que el calendario de Dios no es el mismo que tenemos nosotros. Así es. Y recuerden lo que dice la palabra, que 1000 años para el Señor es como un día. Amén. Y que un día puede ser como 1000 años. Así que hay una diferencia aquí, porque nuestra mente finita no llega a la altura de la mente divina y eterna de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que mantener eso en cuenta, porque estamos tratando aquí con cosas divinas, cosas eternas. Y tenemos que tener el auxilio del Espíritu de Dios para poder captar lo que el Señor nos quiere decir, especialmente cuando entramos en un libro como este. Este libro yo lo veo desde hace muchos años, como uno de los libros definitivamente importantísimo para este tiempo en los cuales estamos viviendo. No me estoy refiriendo al asunto de las enfermedades, las tragedias que estamos viendo en los últimos años. No me refiero a eso, me refiero a los últimos días que comenzaron después que ya los apóstoles mueren y comienza una etapa ya que hemos tocado de batallas, de apostasías y demás. Ahora, yo quisiera, para beneficio de algunos, darle algunas fechas de algunas sectas y denominaciones cuando ellos comenzaron, porque esta pregunta muchas veces se hace en relación a que por qué hay tantas, como dicen ellos, tantas iglesias. Tenemos que entender que Cristo
Bueno, yo creo que ustedes lo entienden. Cristo edificó una iglesia, eso no es causa de discusión, yo creo. Aún las personas que están en denominaciones no tienen problema en decir, sí, es verdad, Cristo edificó una iglesia. Ellos no se atreven a decir, Cristo edificó muchas iglesias, porque ellos saben que hay una sola, o hubo una sola que la edificó. El problema está entre ese tiempo y hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hay tantas denominaciones que reclaman que ellos tienen la verdad absoluta. Y eso nos lleva a nosotros a estas fechas que para ustedes o a algunos de ustedes les sea interesante. Para otros quizás no les sea interesante, pero yo trato de cubrir aquellas áreas donde yo muchas veces he tenido preguntas. Por ejemplo, aquellos que lo quieran escribir, pues lo pueden claramente hacer. La Iglesia Bautista comenzó en el año 1609 en Holanda. Y hay, como dije anteriormente, 27 diferentes tipos de bautistas. Bautistas de la Convención del Sur, bautistas independientes, bautistas de diferentes llamadas convenciones, etcétera, etcétera. La Iglesia Metodista comenzó aproximadamente en el año 1730 en Inglaterra, y hay 22 diferentes tipos de metodistas. La Iglesia Pentecostal, que comenzó en el año 1898, entre el año 1898 y el año 1914 en Estados Unidos. Y de esos hay cientos de grupúsculos. Eso es sin mencionar al movimiento carismático que está envuelto en una cantidad de denominaciones. Hemos dicho que la iglesia carismática como tal no existe, es un movimiento que está trabajando en diferentes denominaciones, y hay 2 o 3 asuntos que sobresalen entre ellos. Una es el hablar en lenguas o idiomas, en caerse en el piso, desmayarse por un tiempo, temblar. Yo lo he visto con mis propios ojos, ladrar como perros, poner collares en sus cuellos y pasearlos por los pasillos del templo. La risa, ellos llaman la risa santa, donde comienzan a reír y usted oye a toda la congregación riéndose como si estuvieran diciendo dichos, chistes. Ellos dicen que eso es el Espíritu de Dios. Después tenemos la conocida Iglesia de Cristo, que comenzó en el año 1906 en Estados Unidos. La Iglesia de Cristo no cree en tener música en los lugares donde ellos se reúnen. Ellos no usan instrumentos musicales. Ellos creen que una persona no es salva hasta que se bautiza. En el momento del bautismo es que entonces la salvación se lleva a cabo. Tenemos la Iglesia del Nazareno, que comenzó en el año 1907 en California, como una división de una separación que hubo de la Iglesia Metodista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó en el año 1782 en Estados Unidos, y hay 4
principales tipos de adventistas. Tenemos a los testigos de Jehová, que comenzaron en el año 1872 y se establecieron organizados ya en el año 1931, también comenzado en Estados Unidos de América. La Iglesia Presbiteriana, que comenzó en el año 1509 en Suecia y Holanda. Tenemos a la Iglesia de los Mormones, llamados también los Santos de los Últimos Días, en el año 1830 en Estados Unidos de América. Para muchos es sorprendente o es una sorpresa de que hayan 5 clases de mormones. No todos los mormones creen lo mismo. Y podemos seguir, estaríamos como media hora más repitiendo los nombres de tantas y tantas denominaciones. Ahora bien, aquí hay una cosa que nos debe interesar y como argumento, si queremos ayudar a alguien, es preguntarle a cualquiera de estas personas que están en estas u otras denominaciones, ¿cuándo fue la fecha cuando ellos comenzaron? Si ellos son, como yo diría, estudiantes de su propia religión, entonces ellos van a decir la fecha. Y el argumento es, pero antes de esa fecha, a Cristo había edificado su iglesia cuando él vino. Entonces quiere decir que ustedes vienen después. Vienen casi 1000 años después. Entonces quiere decir que ustedes no existían. Ustedes no son parte de la iglesia que Cristo edificó. Y ahí es donde entramos nosotros, que no tenemos una fecha de haber comenzado como organizados como la iglesia de Dios. Sabemos de que esto que ocurrió o que ha ocurrido a través de cientos y cientos de años no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en Juan 17, donde Cristo oró por la unidad de todos los creyentes, que fueran uno, que fueran guardados en el nombre de Dios, guardados en su nombre. Eso lo encontramos en Juan 17, versículos 20, 21 y 23. Lo encontramos en Juan 10, 16. Lo encontramos en Efesios 2, 14 al 16. Sin embargo, esta condición de esta tremendísima separación entre los cristianos por diferentes nombres y doctrinas fue una condición que se profetizó que había de ocurrir. Y esto es un tipo de lo que es Babilonia. Diferentes doctrinas, diferentes lenguas, como pasó en la Torre de Babel. Eso es más o menos la situación del protestantismo. Y si comenzamos a añadir la cantidad de nuevas sectas independientes que existen hoy, especialmente aquí en Estados Unidos, la lista pudiera ser tan larga y extensa, porque hay muchas denominaciones que son independientes, que no están unidas a otros. Ellos trabajan solos como congregación. Eso existe, así que la confusión es gigantesca. Y atravesar esta condición nublada, donde hay ciertas verdades mezcladas con falsedades, navegar a través de este laberinto no es fácil, a menos que el Espíritu de Dios nos guíe, porque nosotros buscamos su dirección.
o que el mensaje de la palabra los alcance a ellos. Y para para estos hermanos, vamos a llamar hermanos, no todos los que están en denominaciones son salvos, pero sí hay salvos entre ellos. Hay muchos de ellos que nunca han sido salvos, que simplemente son miembros, porque se han bautizado, porque han firmado un libro y le han puesto su nombre en un libro de membresía, pero no podemos ser ciegos y no querer admitir que dentro de muchas denominaciones hay personas que son salvas. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque yo mencioné a los testigos de Jehová, no mencioné a la ciencia cristiana, no mencioné a otras como los mormones, donde entre ellos no puede haber gente salva porque las creencias que ellos tienen son de carácter blasfemo. Los testigos de Jehová pues niegan la personalidad del Espíritu Santo, no creen en el cielo como hogar de los creyentes, no creen en el infierno, no creen que tenemos alma. Entonces ya eso no los califica como gente que son salvos. Lo mismo pasa con los mormones, por las creencias que ellos tienen, que ellos dicen que Cristo y el diablo eran hermanos, y una cantidad de blasfemias. Aquellos que no han estudiado el mormonismo, y yo no les recomiendo que lo estudien, pero yo he leído mucho acerca del comienzo del mormonismo, y las creencias que ellos tienen son realmente difíciles difíciles para una persona poder pensar cómo hay quienes son abogados, quienes son personas de universidad que crean estas doctrinas que están forjadas arriba de engaños, de mentiras, especialmente cuando el líder de ellos fue matado por su vida inmoral, fue linchado, José Smith. Pero bueno, no obstante, hay iglesias que están catalogadas como protestantes y como evangélicas. Yo he mencionado eso, que puede ser que entre ellos haya personas que han sido salvas porque ellos han puesto su confianza en la sangre de Cristo, se han arrepentido de sus pecados, pero ellos no conocen toda la verdad. Entonces, ellos están caminando en la luz que ellos tienen. Para ellos hay un mensaje, que es el que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis, que es el conocido llamado de salir de ella, pueblo mío, lo cual no vamos a estudiar específicamente, pero esto es un llamado que hay, y es muy importante que lo podamos entender. No sé si hay alguna pregunta antes de yo seguir. ¿Hay alguna pregunta? Hermano Alex, la fecha que usted dio de la Iglesia de Cristo, ¿cuál era? La Iglesia de Cristo fue en el año 1906. Ok, gracias. Yo he hablado con personas de la Iglesia de Cristo. También se reconoce, porque hubo una división entre ellos, como la Iglesia Cristiana. Es un nombre, es un título que ellos han puesto. Hermano Alex, Sí. ¿qué argumento presentan ellos cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿A quién? Los que creen que para ser salvo hay que bautizarse. Ellos dicen que eso fue una excepción.
porque no tienen argumento. Y lo que ocurre es de que hay escrituras que ellos pasan por alto, que simplemente no tienen fundamento. Eso lo podemos seguir en el libro de los Hechos, donde tenemos al carcelero de Filipo que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No dice cree en el Señor Jesucristo y sea bautizado y será salvo. Claro, el bautizo es parte de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero el bautizo no es lo que nos salva a nosotros. Quiero decirles también que hay cuando yo digo iglesias, no es una palabra que yo me gusta usar, pero si digo otra cosa, puede ser que hay quienes no entienden. Existe una llamada iglesia que se llama la Iglesia de los Amigos. En inglés se llama the Church of the Friends, Iglesia de los Amigos. No muy lejos de aquí, en el Turnpike de la Florida, hay una. La Iglesia de los Amigos no cree en ninguna de las ordenanzas. Ellos no creen en el bautizo, ellos no creen en la Santa Cena y ellos no creen en el lavatorio de pies. Entonces hace lo que le da la gana. Esos son los que cogen las serpientes. No, esos son pentecostales antiguos que les se llama los recogedores de serpientes. Sí, snake handlers, que están en las montañas de Appalachian Mountains, en las montañas de Tennessee, Kentucky, que los cultos de ellos son basados en traer cajas con serpientes y agarrarlas y ponérselas alrededor del cuello como una muestra de que ellos sí son seguidores de Cristo. Y muchos han muerto. Y es contra de la ley hacerlo, pero ellos están tan lejos en montañas. Y es una secta que claramente ha ido muriendo porque como ellos dicen que tomarán en sus manos serpientes, pues entonces ellos dicen que hay que tomar serpiente, pero ellos dejan la otra parte del versículo que dice que tomarán cosas venenosas y no se morirán. Y hasta ahora yo no he visto que ninguno de ellos se tome un vaso de veneno. Ni el de alacrán. Bueno, de cualquier otro tipo de una cosa carnal, realmente. Hermano Ale, tengo una pregunta. Usted dijo que habían tres denominaciones, iglesias, para llamarla de algún tipo, que no eran salvos. Los testigos de Jehová, los mormones, ¿y cuál es la otra? La Ciencia Cristiana, Okay. la Iglesia Unitaria. Hay una pila. Casi todas esas figuras de Hollywood que pertenecen a esta denominación, que uno de ustedes me recordó el nombre. Iglesia de la Cientología, creo que. La Iglesia de la Cientología, sí. Scientología. Scientology, sí. Que es una de las más ricas que hay en Estados Unidos. Ahí no es nadie salvo. Eso es toda una cosa diabólica lo que hay. Pero cuando yo digo que en las otras, no estoy diciendo que todos los que están, por ejemplo, en la iglesia bautista son salvos, porque entre ellos hay personas que ni conocen lo que es el nuevo nacimiento. Hay quienes nunca han oído un mensaje del arrepentimiento. No quiero decir de que esto ocurra en cada congregación que sea bautista, Claro. pero estamos hablando generalizando. Lo que muchos de ellos se acercan es cuántos quieren aceptar a Cristo, y entonces levantan las manos y los llevan a un cuarto, le dan una charla allí religiosa, y entonces después de varios servicios los convencen de que se hagan miembros, y entonces si ellos aceptan que quieren ser miembros y que ellos van a diezmar, pues entonces ponen sus nombres en el libro de membresía. Y entonces los traen al frente, le dan la mano al pastor, y entonces ahí celebran nuevos miembros de la iglesia. Eso todo son cosas hechas por los hombres. Así mismo. Ahora, algo más. Sí, hermano Rosales, dígame, hermano.
No, que aparte de esas religiones que usted mencionó, que es imposible que alguien sea salvo, ¿no? I mean, digamos, it goes without saying que el catolicismo también no hay nadie que pueda ser salvo. Sí. Por causa de la idolatría, que por causa que también no hay ningún mensaje de arrepentimiento que se predique y todo lo otro que viene con eso, ¿no? Las abominaciones del catolicismo, ¿no? Entonces simplemente quería hacer ese comentario, que aparte de estas otras religiones, también la principal en mi mente es el catolicismo, que en verdad no puede haber nadie ahí salvo, que en verdad tienen que escuchar un mensaje de arrepentimiento y salir de la idolatría y todo eso. Exactamente. Aunque yo mencioné que dentro del catolicismo el mar no había seres vivientes en él, pero lo que estaba tratando de hacer en este momento era referirme más bien al protestantismo y a las iglesias evangélicas, porque muchos todavía no acaban de entender. Entonces, hay a veces cristianos que no tienen mucha luz, entonces dicen, bueno, por lo menos está en una iglesia. Bueno, es que eso no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Aquellos que conocemos lo que es la sana doctrina, debemos de estar haciendo énfasis en que es necesario, no necesariamente reconocer el nombre de la iglesia de Dios. Eso viene después con el tiempo, pero la sana doctrina nos enseña que podemos vivir sin tener que estar pecando todos los días. Nos muestra lo que es el mensaje de recibir el Espíritu Santo, ser santificados. Nos enseña la realidad del reino de Dios. Nos enseña que no hay un milenio, un rapto, cosas que son básicas en el Evangelio. Entonces, debemos de luchar para que aquellos que son familiares o son amistades puedan entender que no estamos tratando de que simplemente ellos crean de que la iglesia de Dios, bueno, es que la realidad es que yo he visto personas que han estado en congregaciones de la iglesia de Dios por años y todavía no ven la iglesia. Lo que ellos ven son las familias que están ahí, se encariñan con la familia, se encariñan con el hermano tal, con la hermana tal, les gustan los signos, pero ellos realmente no ven la diferencia entre lo que es la iglesia de Dios que aparece en el Nuevo Testamento y las denominaciones que nos rodean. Ellos no ven eso, no lo acaban de captar como se debe captar. Entonces, claramente, gracias hermano por esa aclaración. Al entrar, ¿alguna pregunta más? Sí, hermano. Sí, hermano, ese versículo, pues yo he hablado con algunos de denominaciones, me han mencionado el versículo de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios, ahí está el Espíritu de Dios. ¿Cómo es eso? A ver, bueno, tengo duda, a ver. Bueno, lo que ocurre es que a quién se lo está diciendo el Señor. Y aquí está el grave error, comenzando por nosotros, de sacar versículos de la Biblia fuera del contexto. Entonces, ese versículo se utiliza mucho por nosotros también, cuando hay simplemente 3 o 4. Bueno, hermano, la palabra de Dios dice que cuando hayan 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, es verdad, pero eso no es lo que Cristo estaba tratando de decir. Cristo estaba tratando con una situación de alguien que había pecado y que esta persona debía de ser reprendida aparte. Si no oía al hermano que lo reprendía, debía ser traído a 2 o 3 testigos. Si no a los 2 o 3 testigos, entonces debía ser traído y dicho a la iglesia. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué significa? Cristo iba a estar en medio de ellos juzgando esa situación. Pero cuando se saca del contexto, que es un error
que yo lo he visto a través de los años, no con esa escritura, sino con muchas escrituras que se saca del contexto y porque suena bien, se aplica. Entonces eso no quiere decir que donde quiera que haya 2 o 3 que usen el nombre de Cristo, el Señor está ahí. Porque yo puedo, yo no los tengo, pero lo he oído, canciones de gente medio borracha en los bares cantando acerca de Jesús y de Cristo. Y eso no quiere decir que Cristo está con los borrachos ahí porque estamos mencionando el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces se canta el himno a Divina Gracia? Eso se canta en todos lugares. Hollywood lo canta y lo cantan de aquí, y lo cantan en los funerales y ellos creen que eso es hecho en el nombre de Jesús. Eso no tiene que ver nada porque Jesús puede estar en todos los lugares. Él es omnisciente. Pero cuando nosotros leemos las escrituras, que es la razón por la que es necesario un estudio minucioso de todas las escrituras, no podemos agarrar un versículo, sacarlo del contexto y querer probar un punto con ese versículo. Todo tiene que armonizar. Y si se armoniza, Dios dice esto una y otra vez: separaos, apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mis hijos. Entonces, ese no es un versículo separado. Hay muchos versículos que enseñan eso. Entonces, el que saque ese versículo para probar de que porque hayan 2 o 3 que se reúnan en el nombre de Cristo, bueno, ¿cómo uno se reúne en el nombre de Cristo? Eso no es decir, estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo. Bueno, ¿quién eres tú para decir eso? En el nombre de Cristo, eso implica la naturaleza de Cristo, lo que significa el nombre del Señor Jesucristo y una serie de otras preguntas más específica. Realmente es uno de los graves errores que existen en el pueblo de Dios, el no conocer bien las escrituras, lo cual quiere decir que somos retados a conocer más y más la palabra del Señor, lo que Él dijo, lo que Él quiso decir, a por qué lo dijo, a quién se lo dijo, dónde lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, pero muy importante. Si no caemos en todo tipo de errores y creencias. Sí, hermana Raquelita. Bueno, Alex, yo quería hacer un comentario sobre lo que usted estaba diciendo de personas que a veces pueden estar por años en la iglesia de Dios y no haber tenido una experiencia ni una visión real de la iglesia de Dios. Porque a veces podemos oír, yo lo he oído a través de los años, personas que llevan años, mas sin embargo todavía tienen una gran simpatía con otras denominaciones. Ajá. Entonces eso me hace ver a mí que en sí no tienen una visión clara de la iglesia de Dios. Porque cuando ya uno tiene una visión de la iglesia de Dios y sabe lo que es la iglesia de Dios, pues entonces no tiene... ama esas almas, pero no tiene simpatía en estar defendiendo lo que ellos creen. Y no solo eso, también hay que tener mucho cuidado con el que está predicando. Nosotros tenemos un ministerio. El ministerio de estos años, de estos tiempos que estamos viviendo, que es el mensaje de las plagas, 7 plagas. Cuando nosotros derramamos esas plagas sobre los movimientos religiosos, que mayormente es eso. Una vez una hermana de la congregación, yo entiendo lo que ella me estaba diciendo, y me dijo: hermano, me encontré con alguien en el Metro Rail y le eché las plagas arriba. Yo dije: hermano, un momentico, venga acá, ¿qué plagas usted echó? Porque si conocemos a alguien de la calle que no conoce a Cristo, usted no puede echarle plagas encima. Háblele del sacrificio de Jesús, háblele de cómo ser salvos, háblele de lo que es el pecado, pero no comience a tirarle plagas a la gente porque Cristo nos dijo ir por todo el mundo y echar plagas.
Él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio es ¿qué cosa? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Después lo otro, ya podemos ocuparnos de eso. Pero vuelvo al punto. Cuando nosotros estamos derramando las plagas o predicando en contra de sistemas religiosos, tenemos que siempre aclarar de que no estamos necesariamente atacando a individuos, sino a los sistemas. Ahora, puede llegar el momento, y yo lo he hecho y lo volveré a hacer, cuando es necesario mencionar nombres por causa del daño que estas personalidades están haciendo a nivel mundial. Y alguien dice, bueno, nunca se debe mencionar nombres. Bueno, la Biblia me habla a mí que Pablo mencionó varios nombres en sus epístolas de personajes que estaban haciendo mucho daño. Y Pablo exhorta y los menciona a ellos por sus nombres. Ten cuidado con fulano, el otro, esto, aquel, el otro, porque hay momentos donde hay excepciones, pero no podemos generalizar, porque hay personas que aman la verdad y puede ser que haya personas que consideran que ese pastor es una persona que está caminando en la luz que tiene. Así que cada caso es diferente. Simplemente tenemos que usar la dirección del Espíritu de Dios, porque nunca hago suficiente énfasis en ser guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos el tiempo que nos tomamos nosotros para poder llegar a donde estamos hoy. Que no todo lo que sabemos hoy nosotros lo aprendimos en un mes o 2 meses o 3 meses o 4 meses. Llevó tiempo, inclusive años, para ir absorbiendo, para ir añadiendo, como dice la palabra de Dios, línea tras línea, versículo tras versículo, y poder tener el cuadro completo. Toma tiempo. Y entonces muchas veces nosotros queremos que la persona esté viendo lo mismo que nosotros vemos. Hay que darle tiempo porque Dios nos dio tiempo a nosotros. Hermana Conchita, ¿usted quería decir algo? Hermano Alex, usted le dio esto al hermano Roberto. No sé si alcanzaría a verlo. Las fechas, ¿están bien? Bueno, ahora no las puedo ver, pero si están ahí, me imagino que sí, hermana. Sí, donde dice periodos de la Iglesia de Dios desde el año 30 hasta hoy. Ah, bueno, sí, eso viene más para acá. Nosotros vamos a llegar ahí, porque ese es realmente a donde yo quiero llegar, sí. Sí, correcto. Todo esto es el camino para llegar, yo les dije, a donde estamos hoy. Porque hay situaciones hoy, ahora mismo, en este momento, hay situaciones que tenemos que aclarar. Amén. Porque hay mucha neblina en este tiempo. Y yo pensé hace quizás 30 años atrás de que estas cosas no iban a estar pasando. Pero hay mucha neblina hoy. Hay mucha, yo diría, sí, tenemos que llamarle cosas que no están claras, conceptos que están jorobados y que tenemos que realmente conocer, como dice la palabra, conocer los tiempos que estamos viviendo. Sí, y cómo nosotros podemos enfrentarnos a retos que tenemos. Hay retos hoy para el pueblo de Dios. Retos grandes. Y si no, pues bueno, terminamos, como yo muchas veces he dicho, terminamos siendo una iglesia entre otras iglesias. Y diciendo, como dice cualquiera, no, porque la iglesia de Dios es la verdad, porque la iglesia de Dios es la verdad, pero tú no acabas de decirle ni explicarle por qué. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Llegar al capítulo 14, vuelvo a repetir, que es donde comenzamos. Dice, después miré, bueno, gracias a Dios, después miré. Y dice, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente.
Y esta es la secuencia histórica de las visiones. Después miré. Y es refrescante que después del levantamiento del dragón, la bestia y el falso profeta, Juan pudo ver algo positivo y aprobado por Dios. Amén. En el capítulo 7, el apóstol Juan vio por primera vez a este número simbólico. Yo no quiero entrar en el número porque nos vamos a desviar. Eso vamos a tratar después si es necesario. El número simbólico de todos los santos de Dios en esta tarde del Evangelio. Es importante que esos conceptos estén claros en nuestra mente. La Biblia habla de la mañana del Evangelio. La Biblia habla de la tarde del Evangelio. Y la Biblia habla de la noche cuando ya nadie podrá trabajar. O sea que todo esto significa que de Cristo a hoy estamos viviendo el día del Evangelio. O sea, es un día de 24 horas. Y hay una parábola, el capítulo 21 de Mateo, que trata con la mañana, con las 9 de la mañana, con las 12 del día, con las 3 de la tarde y con la hora 11. Yo tengo un cartel acerca de eso. Hay un llamado en la hora 11. Y estamos bajo esa hora hoy. Pero vamos a ver aquí. Estos que habían sido sellados por Dios es una confrontación con aquellos que habían sido sellados por el 666. Estaban con el Cordero en el monte de Sión. Y el monte de Sión siempre simboliza esa posición alta que siempre se le aplicó a Jerusalén. Se llamó el monte de Sión, la ciudad de David. Estaba como en un lugar, como en una loma. Y es usado en las escrituras como un símbolo de la posición alta de la iglesia, como está en Hebreos 12, 18 al versículo 23, que también se le llama la Nueva Jerusalén. Lo encontramos en los Salmos 52, Primera de Reyes 8.1, Salmos 132, 13. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, Apocalipsis 21.2. Es la que Dios ha escogido, es la que él ama, de acuerdo a Efesios 5.25. En la tarde del día del Evangelio, después de estos ismos malvados, Dios comenzó a recoger a su pueblo y lo trajo al monte de Sión. Había sido profetizado que las ovejas de Dios serían recogidas. Y entonces, cuando comenzamos a entender que hubo un llamado, es muy importante ese llamado. Okay. Paganismo, catolicismo, protestantismo. Ahora entramos en una fase donde hay una recogida profética, donde Dios va a enviar a mensajeros. Y eso está manifestado en muchos capítulos del libro de Apocalipsis, donde las uvas son vendimiadas. Las uvas somos nosotros, los racimos de uva. Y esas uvas van a ser pisadas en el lagar de Dios. El lagar, no el lugar, el lagar es el lugar donde las uvas son pisadas. Eran unos tanques grandes de madera que tenían 2 salideros y casi siempre eran muchachas jóvenes que pisaban los racimos de uva y así el jugo salía. Entonces Dios tiene un lagar. Eso lo encontramos en el versículo 20 del capítulo 14. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre. Esa palabra sangre, si la encontramos, va a ser el vino. Hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Eso lo podemos estudiar, podemos entrar ahí, pero vamos a tener que pasar un tiempo. Ahora, ¿qué pasa en ese lagar? Aquí somos nosotros, somos uvas, con nuestras personalidades, con nuestras malcrianzas, con nuestros
diferentes formas de ser, pero Dios tiene un lagar. Y Dios comienza a exprimirnos y comienza a sacar de nosotros la semilla, el semillero carnal que ha habido, las semillas, las cáscaras, para que quede solamente el jugo, que es esa sangre que está ahí. Que salga el jugo que puede llegar cuando se vive correctamente, ahogar a los sistemas religiosos ante los cuales nosotros podemos enfrentarnos. Y créame, hermano, que sí funciona. Los hace temblar, los paraliza. Yo he predicado en tiempos anteriores y aquí hay un testigo entre los que están aquí. Hay un testigo. Ella era muy niña cuando eso, pero ella quizás puede recordarse de algo de ese tiempo, que es la hermana Raquelita. Yo fui invitado a una denominación a predicar y yo oré al Señor. Digo, bueno, yo no puedo ir a predicar lo que ellos predican, yo tengo que ir a predicar el mensaje de la iglesia de Dios. Y yo fui y yo prediqué la primera vez. Y hubo una conmoción. Y el pastor me invitó a la otra semana que fuera. Y me recuerdo que yo prediqué acerca de la Nueva Jerusalén, lo que es la iglesia. Todo eso era nuevo para ellos. Ellos nunca habían oído nada como eso. Y en el tercer mensaje, Dios puso en mi corazón, y fue del Señor, que predicara acerca del lavatorio de pies. Un mensaje bastante, muy poco predicado, ¿no? Yo no oigo muchos mensajes donde el tema es el lavatorio de pies. Casi siempre se habla del lavatorio de pies cuando vamos a lavar los pies. Pero predicar un mensaje acerca del lavatorio de pies, bueno, por eso fue lo que yo vi en mi corazón y yo lo prediqué. Y esa noche, cuando yo prediqué, el pastor se puso de pie llorando y le pidió perdón a la congregación por nunca haber predicado eso, porque él sabía dentro de él que eso era verdad, pero él nunca lo había predicado. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, fíjese la confusión que había en ese lugar. Uno de los que dirigía ahí era pentecostal. El otro que dirigía era un ministro bautista. La misionera que ayudaba al pastor era metodista. Y él pertenecía a una denominación que se llamaba Iglesia Misionera de Dios. 4 diferentes creencias. Cuando yo prediqué ese último mensaje, él me dijo, vamos a invitar al hermano Figueroa para que nos enseñe. Yo pensé que una gran oportunidad de que ellos pudieran salir. Y entonces parece que los que estaban junto con él lo influenciaron. Y él me llamó y me dijo, hermano, no creo que va a ser posible tener eso, porque hay algunos aquí que no están de acuerdo. Y entonces me dijo, pero si quiere puede venir a predicar. Yo dije, no. Si esta verdad que usted mismo ha dicho, que esa fue la conversación que yo tuve con él, usted conoce o sabe, inclusive pidió perdón a la iglesia por no haber predicado esto. Me está diciendo ahora que por la presión de otro no se puede practicar. Entonces mi trabajo ha terminado. Y ahí terminó. Pero ¿qué pasó con esa visita? Bueno, lo que pasó con esa visita fue que la hermana Raquelita con su familia, que eran parte de lo que estaban allí, ellos salieron. Y otros salieron también. Gracias a Dios. Entonces, tenemos un mensaje que predicar. Y ese no es el mensaje que Dios te ama, ven a Cristo, el arrepentimiento. Ellos hablan de eso. El mensaje para las denominaciones, si Dios nos da una oportunidad, es salir de ella, pueblo mío. ¿Qué otra cosa vamos a predicar? Porque si predicamos las mismas verdades que ellos tienen, ellos van a seguir ahí.
y hay una misión. La iglesia de Dios, su ministerio tiene una misión. No solamente predicar el evangelio, claramente es la principal para que la gente sea salva, pero la otra parte del mensaje es que las denominaciones son una abominación delante de Dios porque divide al pueblo de Dios en pedazos. Y el mensaje es salir de ella. Y eso quiere decir que no importa donde podamos hoy en día estar nosotros, porque hay denominaciones que tienen miembros y oyen este mensaje, y cuando lo oyen ellos tienen que salir. Si no salen y se achantan ahí, esta palabra que es muy cubana, achantarse significa quedarse ahí y no hacer nada, se acostumbran a eso. Entonces esa verdad que ellos han conocido o esa luz que ellos han tenido comienza a nublarse, porque hay que seguir caminando en la luz. Si estamos en una congregación, y estoy generalizando ahora, que tiene el título Iglesia de Dios, y han estado predicando la verdad, supuestamente, pero apostata, se va hacia abajo, comienza el hombre a controlar, comienza el hombre a ser la figura central. Entonces los que están ahí tienen que ver eso como un espíritu babilónico. Hay que salir fuera. Porque la Biblia habla que habría un remanente que saldría del remanente. En Isaías capítulo 11. Entonces es muy importante entender que no es solamente Babilonia, no es solamente denominaciones. Pueden haber congregaciones babilónicas que pueden inclusive utilizar el nombre correcto. ¿Y qué es una congregación babilónica? Donde hay un espíritu de confusión, un espíritu raro, raras manifestaciones, que no es del puro evangelio, porque el nombre no garantiza que lo que se está predicando o haciendo dentro está en el orden del evangelio. Eso es necesario verlo, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Y esto fue lo que pasó en el siglo XIX, cuando el mensaje de la unidad del pueblo de Dios comenzó a predicarse. El mensaje de unidad no es vamos a estar todos juntos, gloria a Dios, ¿por qué no estamos todos juntos? Bueno, la realidad es, hay una palabra que yo aprendí que resulta que no es una palabra castellana, es una palabra que yo creo que fue inventada en Cuba. Y la palabra esa es juntamenta. Es de Cuba, anda con la juntamenta. Estoy claro ahí, hermano Alfredo. Sí. Esta palabra juntamenta no existe en el diccionario. Entonces, juntamenta y unidad son dos cosas diferentes. Hermano, eso es un cubaneo. Eso es cubaneo. Un cubaneo o un cubanismo. Cubanismo. Pero quiero que sepa que está muy buena. Perdón, yo no sé qué es Está muy buena y yo la estoy usando. Y cuando la uso, la gente me está mirando y dice, como sabe este hombre, qué palabra universitaria está usando. Perdón, mi mamá me lo decía. Hermano Alex, mi mamá me decía, mijo, deja la juntamenta esa, y yo la aprendí. Ah, está bien, ¿ves? Hermano Aguilar, ¿qué, hermano? ¿Qué es juntamenta? Yo sí estoy en la luna. Juntamenta, hermano, viene de estar juntos. Oh. Pero juntamente es una palabra ya que se ha estirado a cuando un grupo de gente todos se pone en un lugar, como una reunión, no importa quién sea, creyendo diferentes cosas, teniendo diferentes ideas, creencias, opiniones, y no quiere decir que están unidos, es que están juntados, hermano.
Lo voy a poner bien clarito aquí. Es una caldosa. Ahora, ¿qué es caldosa? Tampoco entiende. La caldosa es una palabra cubana. También. Aprender cubano. Antes se llamaba ajiaco, pero el ajiaco cubano tenía tasajo, tenía carne de res, tenía carne de puerco, tenía pollo. Hoy no hay nada de eso. Hoy lo que se hace es cortar los vegetales, las viandas bien corticas, bien chiquitas, para que cuaje. ¿Sabe lo que significa cuajar? Otra palabra cubana. ¿No sabe lo que es cuajar? Ese es un idioma independiente. Tampoco lo sabe. Hermano, cuajar es cuando el caldo está muy suelto. Entonces se le da bastante candela para que la vianda se vaya partiendo, se va espesando. ¿Conoce la palabra frijoles? En todo el mundo. Los de Cuba tienen que cuajar. Porque en Panamá dicen frijoles. ¿Sabe lo que es frijoles, hermano? Hermano Daniel. Oh, perdón, es que se me había cerrado el micrófono. Sí, me los como todos los días. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo usted se los come? ¿Sueltos? Así, sueltico, casi como aguado o espesos. Me gusta que aquí se llama casamiento, la mezcla de arroz con frijoles. No, ponga el arroz a un lado. Sepárelo. Los frijoles solos. Bueno, aquí se comen molidos. No, molidos no, ya eso es otra. Okay, vamos a dejar eso ahí, porque fue una clase culinaria. Vamos a dejarlo ahí. Ok, estas palabras, el ajíaco espiritual, la caldosa espiritual, estos caldos que tienen de todo, hermano, tienen zanahoria, tienen apio, tienen de todo. Eso es lo que es Babilonia. ¿Entiende, hermano? Por ejemplo, y termino con esto. Una vez yo estaba predicando un mensaje en el estado de Virginia. Estaba tratando de hacer un punto y a veces uno se da cuenta cuando puede haber quienes no están entendiendo lo que uno está tratando de transmitir. Y yo le estaba diciendo a ellos que no que fuera nada nuevo, pero quería tratarlo desde otro ángulo. Y dije, hubo un tiempo donde las personas que querían lavarse los pies, lavatorio de pies, tenían que ir a los peregrinos de santidad, porque ellos creían en el lavatorio de pies. Querían bautizarse correctamente, tienen que ir a la iglesia bautista, porque bautizaban por inmersión correctamente. Si querían oír un mensaje de santificación, tenían que ir a una iglesia metodista, que era quien lo predicaba. Si querían oír un mensaje acerca de una doctrina específica, iban aquí, iban allá. Y yo le dije, cuando usted viene a la iglesia de Dios, usted es un mall. Lo que es un mall donde hay todo tipo. Hasta puede comprar llantas para su carro. Puede comprar baterías, puede comprar alimentos, puede comprar, ir a comer helado, puede comer pizza, puede comer lo que usted quiera, puede comprar zapatos, puede comprar ropa, porque todo, la verdad, está en el mensaje de la sana doctrina. Amén. Así que no tenemos que saltar de templo en templo para poder escuchar un mensaje. Correcto. Así que ahí lo dejo. El tiempo se va. Y algunos de ustedes tienen en la caldosa allá, yo creo que ya está en el fuego, no se la vaya a quemar. Hay tiempo para una pregunta. Una pregunta. Hermana Digna, ¿no tiene pregunta ninguna? Gracias a Dios he entendido, hermano. Gracias. ¿Ha entendido, hermana? Amén. Sí, gracias. ¿Ya entendiste lo que es juntamente? Sí, hermano.
Hermano La Alex. hermana Selin tenía una pregunta, la hermana Selin. La hermana Selin. Hermana Selin, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿No? Hermana Mel, ¿tiene algo que decir, hermana? Una pregunta. Hermano, yo sí tengo una pregunta. Pero no sé si la puede contestar aquí o después, pero ¿cómo uno trata con personas que se reúnen con uno y aún siguen simpatizando o participando en otras denominaciones? Denominaciones. Ok. La mejor forma que yo creo que es la que da y va a dar resultado va a ser esta. Hay una palabra que no me viene a la mente, pero voy a usar esta expresión, ir de frente. Yo quisiera tratar con ustedes acerca de este tema, pero no nos vamos a desviar de él. Vamos a tratar estas escrituras una por una para poder llegar a un entendimiento, porque no podemos tratar dos o tres cosas a la vez. Eso ya yo lo he experimentado a través de los años, que tratar dos o tres temas a la vez no da buenos resultados. Y cuando yo era joven, yo era un cazador de los testigos de Jehová. Yo los buscaba para discutir con ellos, para hablar con ellos, hasta que un día Dios me disciplinó. Me dijo, no lo hagas más. No lo hagas más. Y entonces, uno de los errores míos fue dejar que ellos marcaran dos o tres tópicos. Hay que mantener uno solo. Si uno va a tratar, por ejemplo, el asunto del milenio o el asunto del rapto, no salirse de ahí. Hay que exprimir eso hasta la saciedad. Claro, uno tiene que prepararse primeramente con las escrituras y también conocer las escrituras que ellos pueden utilizar porque son las que le han dado a ellos. ¿Y por qué razón esas escrituras no son aplicables a ese tema? Ya sea ese, o ya sea el tema de la iglesia, o ya sea el tema de la santidad, cualquier tema. Esa es la mejor manera, hermano mío, ser de frente y no salirse de un punto. O sea, un solo tema. No salte para otro, porque entonces comienza, no porque esto, no porque aquello, y cuando vienen a ver, no han resuelto nada. Y una de las cosas que yo aprendí después, hablando con personas, testigos de Jehová y otros, el único tema que yo trataba con ellos y no los dejaba escapar era el pecado. No vamos a hablar de los 144,000, que los mansos van a heredar la tierra. Vamos a tratar el tema del pecado. Ok, ¿todavía ustedes pecan? ¿Usted cree que podemos vivir sin pecar? No. Vamos a tratar el tema del pecado. Y no dejen que brinque para otro lugar. Hay que agarrarlo como si fuera con un par de pinzas y agarrarlo ahí. En una buena actitud. ¿Ayuda eso, hermana? ¿Ayuda eso? Sí, gracias. Si no, hermana, pregunte, no tenga pena. No, sí, está bien. Ok. Bueno. Hermano, tengo una pregunta. ¿Quién es? Yo, Adrián. Oh, hermano Adrián, estás escondido, hermano. Sí. Hermano, respecto, cuando usted tocaba el punto de el versículo que muchas veces se abusa con respecto 2 o 3 en mi nombre. Sí. Yo entiendo que el Espíritu Santo es mejor para confirmar las cosas, pero ¿hasta cuántos miembros, si uno estuviese en algún lugar? Porque la palabra en el libro de los Hechos sale que Pablo dice, y esperó hasta que estuvieran 2. Puso, por poner un ejemplo. Pero ¿cuántos miembros? Pues para uno poder decir, esta es una congregación. No sé si me estoy refiriendo cuando uno comienza, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender con la pregunta que estoy haciendo. Pero porque, es decir,
Cuando la congregación está establecida ya, no hay problema. Pero cuando uno va a comenzar una ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Que me dijiste al final ahí. Cuando la congregación está establecida, que es una congregación que ya hay miembros que han dado frutos, que ya lleva un año, que hay testimonio, uno tiene bien claro que es la iglesia. Me refiero a la iglesia de Dios que uno conoce, o lo que me refiero. Sí, porque dijiste, no hay problema. Dijiste que, no, que una congregación establecida ya no hay problema. ¿Fue lo que dijiste? Ya. Entonces, lo que quisiera yo nunca saber... he visto una. Sí, no. Sí, todos tenemos problemas. Ok. Pero me refiero para uno poder decir, bueno, ya hay 4 miembros sapos, poner un número, que te han dado un testimonio, han dado fruto. Ya uno puede decir, esto es una congregación, bien que el lugar sea en Amazonas, sea en Estados Unidos, sea en el lugar que sea en el mundo. Ya uno puede decir, es una congregación. Y me estoy refiriendo que están viviendo bajo el mensaje correcto del Evangelio. Es decir, que no hay, esto es una congregación de la Iglesia de Dios. ¿Cuántos miembros tienen que haber? Ajá, más o menos. Eso es lo que quiere saber. Exactamente. Bueno, yo creo que el mínimo, y quizás no sea bien entendido, pero el Señor dijo donde haya 2 o 3. Así que el mínimo, nadie personalmente es una congregación. Porque la palabra lo está diciendo, congregados. O sea, que tiene que haber más de 1, 2, 3. Pueden haber 3 personas que formen una congregación. Posible. La razón por la que yo digo eso es porque cuando yo comencé en mi ministerio aquí en Miami, aquí no había nadie. Esta congregación se levantó de abajo. Yo no heredé una congregación. Okay. Entonces, esa congregación de la que yo fui pastor por 44 años, comenzó con mi esposa, conmigo, y ahí comenzó. Entonces, alguien más se convirtió, éramos 3. Y yo predicaba, yo no decía, vamos a tener un estudio bíblico, yo predicaba. Yo tocaba el acordeón, yo, ¿cómo se llama? Desde el principio comencé a enseñar la necesidad de ofrendar, de diezmar, poniéndome en peligro de que las personas fueran a creer que yo estaba tratando de coger dinero, pero yo tenía que obedecer a Dios. Entonces la congregación pues comenzó, Dios añadía a la congregación. La congregación comenzó a crecer en menos de un año, ya había como 10 o 12 y así, pero para comenzar necesitamos tener, aunque sea otra persona y uno. Yo hacía también la pregunta porque ese es el patrón que Dios establece en su palabra, y ya usted me lo está aclarando. Porque me refiero ya hablando con los hombres, porque una cosa es cómo uno maneja dentro del funcionamiento de la iglesia, que es lo que Dios establece, y otra es lo que el hombre establece. Porque cuando uno va a establecer no sé, en Cuba o en otro país, el Ministerio de Justicia o el ministerio donde la iglesia tiene que acreditarse o tiene que hacer los papeles, establece en algunos lugares que 4, 5 o 6 o 12 miembros para poder verdaderamente inscribir la iglesia o la congregación en el Ministerio de Justicia, en el caso de Cuba, o en otro país sería el Ministerio del Interior, no sé, pero bueno, es un patrón que pone el mundo en un estado determinado. Sí, legalizado. Exactamente, legalizado, y otra cosa es lo que Dios establece en su palabra. Exactamente. Y una cosa es lo que uno tiene que decirle a los hombres, y otra cosa es lo que como uno debe manejar dentro de la iglesia, ya, porque me doy cuenta que muchas veces en muchos países, o una cosa es lo que dice el Ministerio de Justicia para establecer qué es una iglesia o una congregación y qué es lo que Dios establece. Y yo creo que la ley de Dios está suprema, pero bueno, a veces uno tiene que sujetarse en muchos momentos a la ley de los hombres.
Bueno, por eso es que yo hago esta pregunta, ¿no? Como congregación legal, tiene que haber una directiva. Eso lo exige la ley en todos los lugares. Tiene que haber una directiva con un mínimo de 3 personas. Siempre el número tiene que ser none. 3, 5 o 7, para que si hay una discusión donde, cuando digo discusión no me refiero a un pleito, me refiero, se está discutiendo algo, se está tratando algo y hay un empate, entonces uno va a romper el empate en algo, ¿no? Y claramente si somos hijos de Dios no vamos a tomar una actitud incorrecta, pero existe razones legales, efectivamente, para poder establecer una congregación que tenga vigencia, reconocimiento legal. Tiene que haber un grupo, tiene que haber, todo depende, pero eso es una buena pregunta y todo depende del país en el que uno está. Nosotros estamos incorporados aquí por tantos años y tenemos un número especial. Así que una cosa es lo que Dios dice en su palabra espiritualmente y otra cosa es donde los gobiernos nos limitan a nosotros a ciertas situaciones y condiciones que debemos tener. Porque si no, imagínate, y es una cosa que es buena, porque en una administración alguien puede abusar de eso. Alguien puede abusar de eso y la congregación no sabe cómo se está usando el dinero, no se sabe cómo se está usando esto, aquello, lo otro. Entonces, para eso es que existe eso. Es una protección para los cristianos. Hubo otro tiempo en que eso no era importante, pero hoy sí lo es. No sé si eso ayuda, hermano, pero esa es mi respuesta. Amén. Padre Celestial, bendecimos y glorificamos tu nombre porque nos has dado esta nueva oportunidad de entablar esta comunicación y poder mirar en las páginas de tu palabra verdades que nos pueden ayudar a ser más claros en esa luz que recibimos, pero que necesitamos proyectar, Señor, al mundo de la misma manera y muchas veces no sabemos cómo, pero por eso te buscamos en oración y te damos las gracias por ayudarnos como lo has hecho hasta aquí, siguiendo y esperando en ti. Pedimos por la salud de la hermana Conchita, que la mano poderosa tuya, Señor, sea con ella. Sabemos que podemos orar en este momento en los diferentes países donde estamos y tu mano, ya que eres omnisciente y omnipotente, tu mano puede extenderse sobre ella, tocar esa parte afectada de su cuerpo y sanarla, Señor. Sanarla. Pedimos, Señor, por la hermana María del Carmen y aquellos que la van a acompañar hasta El Salvador, que los lleves bien, que la cuides a ella, que confortes su corazón, que la uses allí entre sus familiares que están también en necesidad de oír, Señor, la sana doctrina. Rogamos, Señor, por la inauguración o el primer servicio que el hermano Miller va a tener mañana, Señor, con su congregación. Pedimos tu unción sobre él, pedimos tu bendición sobre la hermana Dorca, sobre la congregación que se va a reunir, que pueda ser un comienzo muy alentador para ellos, Señor, y pedimos por la prosperidad y por todo aquello que pudiera tratar de intervenir para hacer daño, para sembrar cizaña, para traer problemas, que sea reprendido en el nombre de Jesucristo, Señor, y que puedan haber grandes victorias para tu gloria. Todos aquellos hermanos por los cuales te damos gracias, que la hermana Darla ya está, ha salido de esta condición del virus. Tú sabes la condición del hermano Marcos y, Señor, pedimos por él. Bendito Dios, todos los días clamamos a ti por la salud de este hermano, por la hermana, Señor, Noemí, que tú le des a ella de lo que ella necesita diariamente, como esposa, como compañera,
Sabemos, Señor, que cuando nuestro compañero o compañera, Señor, está enfermo, también uno sufre. Y, Señor, todos los que estamos aquí, incluyéndome yo también, todos te necesitamos en diferentes maneras, en diferentes formas. Y traemos todas nuestras inquietudes a ti, traemos todas las decisiones que tenemos que hacer a ti. Te traemos delante de ti, Señor, a todas aquellas cosas que anhelamos, todas aquellas cosas que pensamos. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso para recoger inclusive nuestros pensamientos en este momento, Señor, de todo aquello que Satanás quiere utilizar para desalentarnos, para mostrarse, Señor, como un turbador, como aquel que siempre hace daño y acusa a tus hijos. Pedimos, Señor, que tu poderosa mano reprenda toda obra diabólica y maligna, Señor, y que cada uno de aquellos que estamos aquí recibamos de ti lo que nosotros necesitamos. Damos a ti la honra y la gloria y decimos: santo, 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 aleluya, 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 a tu santísimo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.